Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabri, soy de Proyecto Económicas, la segunda fuerza en la facultad. En la descripción de este video les vamos a estar dejando un link donde si acceden a él van a poder ver todas las clases, todas las clases de apoyo que hemos estado dando en este último tiempo, además de poder acceder a un montón de talleres que hemos estado dando y que están subidos a nuestro canal de YouTube. Además, ahí van a tener una vía de comunicación directa con nosotros donde van a poder plantearnos todas sus dudas e inquietudes sobre la facultad o sobre la carrera y nosotros vamos a responder lo antes posible. Dicho eso, empecemos con el video de hoy, que es sobre variables aleatorias discretas. Para entender el concepto de variable aleatoria discreta, primero hay que entender el concepto de variable aleatoria. Entonces definamos variable aleatoria. Una variable aleatoria es un conjunto de pares ordenados cuya primera coordenada es un evento del espacio muestral y cuya segunda coordenada es es un valor que muestra qué tan probable es que ocurra ese evento. Representa qué tan probable es que se presente una característica de un fenómeno particular. Esta es la definición teórica de los libros. Ahora, en la práctica, ¿qué es una variable aleatoria? ¿Cómo ustedes van a identificar una variable aleatoria en las guías? Bueno, una variable aleatoria es una tabla, donde del lado izquierdo van a estar los posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria y del lado derecho van a estar las probabilidades asociadas a qué tan probable es que se presente cada uno de esos valores. Ahora, existen dos grandes familias de variables aleatorias. Están por un lado las variables aleatorias discretas y por el otro las variables aleatorias continuas. Veamos cuáles son las discretas. Una variable discreta es una variable que es numerable. Eso quiere decir que yo siempre voy a poder decir qué valor le sigue a un valor determinado de la variable aleatoria, o sea que sigue un recorrido numerable. Un ejemplo de variable aleatoria discreta es el lanzamiento de un dado. Yo cuando lanzo un dado, los valores que me da esa variable aleatoria son 6. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Yo puedo ordenar esos valores, por ejemplo, de forma ascendente. Puedo decir que primero viene el 1, que después viene el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Puedo ordenarlos. Eso no quiere decir que al tirar un dado varias veces salga en ese orden. Lo que quiere decir es que yo puedo ordenarlos de una forma particular. Puedo decir que está el 1, que después viene el 2, que después viene el 3, después el 4, después el 5 y después el 6. Ahora, por ejemplo, cuando yo quiero analizar la variable aleatoria temperatura, la temperatura puede ser, por ejemplo, de 25 grados. Ahora, ¿yo puedo decir qué valor de la temperatura le sigue al 25 grados? Uno podría decir sí, el valor que le sigue es 26 grados. Pero eso no sería correcto, ¿no? Porque la temperatura puede ser de 25 grados y medio, o puede ser de 25,2 grados, o puede ser de 25,1 grado, o puede ser de 25,000005 grados. Y así puedo dar infinitos valores entre 25 y 26 grados. Eso lo que muestra es que es imposible que yo pueda decir qué valor de temperatura le sigue a 25 grados. Como yo no puedo decir qué valor le sigue, eso quiere decir que esa variable no es numerable. Entonces la gran diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas es que las discretas son variables numerables, variables aleatorias numerables, y las continuas no. Esa es la gran diferencia entre unas y otras. Ahora veamos un ejemplo de variables aleatorias discretas. La tabla siguiente corresponde a la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta x. En la primera fila tenemos los posibles valores que puede adoptar la variable x. La variable x en este ejemplo puede adoptar el valor 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. En la segunda fila tenemos los valores numéricos asociados a qué tan probable es que se presente cada uno de estos valores. Esto nos muestra la probabilidad de cada uno de estos valores. La probabilidad de que x tome el valor 1 es de 0,1. La probabilidad de que x tome el valor 2 es de 0,1. La probabilidad de que tome el valor 3 es de 0,3. La probabilidad de que tome el valor 4 es de 0,3. Y acá me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que x tome el valor 5? Bueno, ¿cómo hago para conseguir el valor de x igual 5? Yo lo que sé es que la suma de estas probabilidades me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque yo acá estoy contemplando en la fila de arriba
todos los posibles resultados que puede tomar X. Los contemplo todos. Entonces la suma de las probabilidades de cada uno me tiene que dar 1, porque X sí o sí tiene que valer alguno de estos 5 posibles resultados. Sí o sí. Entonces la suma de cada uno me tiene que completar el espacio muestral. Lo tiene que incluir completamente. Entonces yo lo que puedo deducir es que la suma de estas probabilidades me tiene que dar 1. Entonces planteo la ecuación. Esto es lo que decía recién del espacio muestral. La suma tiene que dar 1. Entonces llamando x a la probabilidad de que x valga 5, planteo la ecuación. Yo sé que esto me tiene que dar 1, esta suma. Despejo x y obtengo que la probabilidad de que x tome el valor 5 es de 0,2. Reemplazo y ahí completé la tabla. Y ahora me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2? Bueno, para esto me fijo en qué valores de x cumplen esa condición. Los x que cumplen la condición de ser mayores o iguales a 2 son el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, sumando las probabilidades de cada uno, obtengo lo que me pide. El resultado de eso es 0,9. Después me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 2 y menor o igual a 5? Me fijo qué x cumplen con esa condición. Mayores a 2 son 3, 4 y 5, y además 3, 4 y 5 cumplen con la condición de ser menores o iguales a 5. Entonces sumo las probabilidades de estos tres y me queda 0,8. Después me dice, la tabla siguiente corresponde a la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Halle la función de distribución de la variable f de x. Acá simplemente expresé esta tabla de otra forma, o sea, lo puse de forma vertical, donde acá van a estar los valores posibles que puede tomar x y acá las probabilidades asociadas a cada uno de estos valores. Y me pide la función de distribución. ¿Qué es la función de distribución? Bueno, antes estábamos viendo la función de probabilidad, ¿no? Esto es la función de probabilidad que me dice para cada valor qué tan probable es que ese valor ocurra, pero se enfoca en un valor específico. La función de distribución lo que me muestra es la probabilidad acumulada hasta cierto valor. Entonces, ¿cómo la calculo? Bueno, añado una columna a esta tabla y pongo 0,1 es la probabilidad acumulada de que x valga 1. ¿Por qué? Porque el recorrido de la variable arranca en 1. Entonces, ¿cuánta probabilidad acumula x igual a 1? Y la probabilidad puntual de x igual a 1, porque no hay ningún valor de x por detrás de 1. Así que la única probabilidad que acumula es la probabilidad de que x valga 1. Ahora, cuando me paro en 2 me va a mostrar la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Entonces, además de contemplar la probabilidad puntual de 2, contempla la probabilidad de que x valga 1, porque me muestra la función de distribución cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Entonces, para calcular este valor, debo sumar las probabilidades puntuales de 2 y de 1, que sería 0,1 más 0,1, 0,2. Lo mismo para con 3. La probabilidad acumulada de x en 3 es la probabilidad puntual de 1 más la probabilidad puntual de 2 más la probabilidad puntual de 3. La suma de estos tres me queda 0,5. Y así con cada uno. Obviamente, la probabilidad acumulada de x en 5 va a ser 1. ¿Por qué? Porque eso es ahí lo que me dice la función de distribución es cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Y 1. Porque claramente que x nada más puede tomar valores entre 1 y 5. Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 es 1. Bueno, hasta acá el video de variables aleatorias discretas. Espero que les haya servido. Desde Proyecto Económicas creemos que es fundamental que el primer y el segundo tramo no sea un filtro y por eso hacemos esta clase de videos. Así que les agradecería mucho si le dan me gusta y si lo comparten con sus compañeros y compañeras de cursada. Así nos ayudamos entre todos los estudiantes. Nos pueden encontrar en la mesita nuestra de las sedes en las que estamos presentes. Y bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda nos consultan y les respondemos. Y bueno, les mando un fuerte abrazo.